Más. 6:15 de la tarde, señoras y señores, desde Avellaneda, directo hasta Urbana Play. El señor Pablo Echarri con nosotros, fuerte el aplauso. Hola, muchas gracias por el recibimiento. ¿Qué haces, Pablo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Vos? Bien, muy Bueno, bien. Sí, acá caminando, vivito y coleando. Viniste caminando. Sí. No vine caminando, vine en auto, pero digo, caminando. Caminando en mis dos piernas, En tus ¿no? dos piernas. Que no como, es poco. como una declaración Sí. de estar vivo y activo. Ajá, bien. Bueno, Ya me conformo con eso. Digo, ya es un montón, ya es un ¿no? montón. Vivo y activo. Ya le No, puedo. y estás bien, dejate de joder. Sí, la verdad que no me puedo Estás quejar. bien. No me puedo quejar. Haces el chequeo todos los años. Sí, a veces le todos esquivo. a esta altura, ¿no? Sí, todo, dedo, todo. Colonoscopía. Todo. Hay alguno que está retrasado porque juego un poco con mi salud, digamos, cuando puedo, ¿no? Esto de estar tan atento todo el tiempo va un poco Porque en hay que contra de hacer mi mucho esencia. también, hay que hacer muchos. Es que llega una edad que ya te la pasás de médico en médico, digamos. Sí. Por lo menos tenés 4 o 5 chequeos anuales que tienen que venir. Pero estoy bien. Y hay una relación directa, más médico, más problemas. Es así. Y bueno, cuando vos te enterás demasiado de cómo van las cosas por dentro, a veces las cosas no Claro, van bien. por supuesto. No. ¿Y tenés paranoia que diga el colonoscopista? No, no ¿En soy. un asado el domingo? Lo tuve a echar en posición fetal en la camilla. No soy. ¿Cómo se llama? No soy paranoico, voy a decir, pero hipocondríaco. No soy hipocondríaco. buenísimo. No. Buenísimo. No, de hecho, tal vez a veces trato de no conectar la mente con el cuerpo en ese sentido, que a veces me funciona bien y a veces me hace retrasar algunas visitas, ¿no? Pero no soy hipocondríaco, no. Deportes, un Echarri. Deporte entreno para estar más o menos bien física y mentalmente, ¿no? Hace bien. ¿Viste que- Mentalmente porque es necesario, porque está directamente ligado, y físicamente para que algunos revienten. Está bien. Nunca dan ganas de entrenar, pero después te No, sentís bien, ¿viste? Y te traen beneficios, te traen traen. muchos ¿Con ¿Con beneficios. profe o te mandás solo? Y ya yo entreno desde los pasados los 15 años, así que ya tengo 56, tengo un gimnasio en casa, tengo un gimnasito en casa, ya hace, la casa que estamos acá muy cerca hace 20 años, así que ya tengo una rutina y tengo un circuito que lo manejo yo solo. Claro, Sí. está bueno. Bien. Pero está bueno. Durante mucho tiempo en mi vida tuve con alguien que me ayudó, me acompañó. Y ya no gasto más plata en eso. Ya está. Pero Además, sos constante. Vas a la mañana y haces. O te Mirá, engañas un poquito. Yo soy un tipo muy rosquero y a veces, según el nivel de rosca que tenga en mi vida, ¿no? En el sentido que hay momentos donde la actividad política, sobre todo la política, digo, está la laboral, que hoy está en el teatro y son horarios muy predecibles. A cierto horario de la tarde me voy al teatro, tengo la función, vuelvo a casa, digo, eso es lo más predecible y lo más terrenal en mi vida. Pero después, como ya hace casi 19 años que estoy en Sagay y que me encargo un poco de la cuestión política, todo depende del nivel de ataque que tengo Claro. recibiendo. Pará, Entonces hay momentos que no tengo tiempo para el gimnasio. Hoy, por ejemplo, Hoy. esta picha no es para venir a verlos ustedes. Ay, Claro. Venías con la del rojo, si no, ¿no? Claro, venía con Sí. chancletas. ¿De dónde venís? A ver, Vamos amigos. No, venimos del Congreso. Venimos de charlar con algunos senadores y senadoras. Ahora nos metemos en eso, pero Sí, recién cuando decías la No palabra... aburramos a la gente. No, vamos a aburrir. Decías la palabra predecible. Ujú. No sé, a tus 15 años, ¿era predecible que te metas tan de lleno en la política en tu vida? No. Nada. No, de hecho también yo soy año 69, crecí mi infancia en dictadura y me agarró, digamos, la llegada de la democracia me agarró muy chico y me agarró de lleno, me agarró por el medio el menemismo, ¿no? Que el menemismo te llevaba directamente a despreocuparte por la política. Y aparte me agarró el menemismo, me agarró el año 93, entrando a trabajar en televisión y teniendo una continuidad muy buena y por ende también un crecimiento económico y como figura muy grande. Entonces no había mucho deseo y necesidad de meterme en eso. ¿Pero eras consciente en ese momento que eras como una excepción o no te das cuenta? No, en ese momento estaba muy ausente de la política. Disfrutaba de los bienes de la fama, de haber tenido un ascenso social y un ascenso económico, digamos, un cambio dentro de lo que era la matriz económica. ¿Y tus amigos, ponele, o tu entorno que no Tampoco. era del medio? No, tampoco. Lo veían más de lejos, ¿no? Veía que ese compromiso político lo tenían algunos que tal vez
tal vez habían tenido algún tipo de acceso a esa realidad por familia. Yo vengo de una familia radical que básicamente me inculcó, me bajó, no con mucha, digamos, con mucha pasión, pero sí me inculcó que la política era algo que podía llegar a traerme problemas, ¿no? Tenían razón. Sí, tenían razón. Sí, tenían razón. Era verdad. Sí. Claro, tus papás te querían, Pablo. Sí, mis papás me querían y claro, me querían cuidar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay pulsos internos que se manifiestan solos. Por supuesto. Con el tiempo se manifiestan, surgen, brotan, ¿no? Pero tu papá era radical de Alfonsín. Alfonsinista, claro. Estaba bastante pegado de lo que yo pienso. Digamos. Años después yo me terminé dando cuenta, y nos terminamos muchos dando cuenta, que había cierta línea de progresismo que se vinculaba, ¿no? Digamos, que yo ya cuando lo vi a Moró y a Santoro sentarse en la misma bancada, ahí me terminé dando cuenta con por qué. En un momento pensé que estaba lejos de mi papá, de la mirada política, y después me terminé dando cuenta que estábamos muy cerca. A veces va más allá de los partidos, de los nombres de los partidos. Y hoy más que nunca, ¿no? Claro. Me parece que hoy, si bien hay partidos que nos definen y nos representan, hay líneas de pensamiento ideológicas que nos unen más por encima de esos partidos. De hecho, el peronismo es muy ancho en ese sentido, históricamente. Lo ha sido a lo largo del tiempo, Sí. claro. Lo ha sido a lo largo del tiempo, sí. ¿Y por qué fuiste al Congreso hoy? No, bueno, porque estamos trabajando con respecto a varios artículos, básicamente tratando de oponernos a la reforma laboral en general. Nuestro trabajo, nuestra actividad es una actividad que está hoy caída, verdaderamente derrumbada, salvo el teatro, la actividad teatral, y salvo la actividad por plataformas, que es aleatoria, ¿no? Porque digo, hay más y menos producción según las necesidades económicas de las plataformas. Toda la actividad audiovisual, tanto en los canales de televisión como a través del instituto, están en cero. Entonces, esa reforma laboral viene a pegarnos a nosotros que estamos realmente con poca oferta. Y porque la reforma laboral esta viene realmente a flexibilizar y a generar retrocesos para los trabajadores. Pero además tiene algunos artículos que impactan directamente en el financiamiento del Instituto Nacional de Cine, en el financiamiento de Radio y Televisión Argentina. Bueno, tiene también impacto en el financiamiento del estatuto, digamos, en la derogación del instituto del estatuto del periodista, del periodismo, que también de alguna forma tratamos de ir en contra de eso. Entonces, como se dan en estos casos, cuando una reforma o cuando hay una ley importante que se discute dentro de las dos cámaras, nosotros ya tenemos mucha gimnasia en ir a visitar tal vez algunos senadores o diputados que puedan ser posibles acompañantes del rechazo a la ley en general o a algunos puntos en particular. Entonces hacemos ejercicio y hacemos uso de esa herramienta política, de convencer gente. ¿Y te reciben bien? Sí. Sí. Obviamente se hace una lectura y un análisis político de quién debe o quién corresponde visitar a quién, ¿no? Claro. Tenemos un análisis político de quiénes serían la comitiva que sería bien recibida por tal o cual senador. Así que utilizamos eso y... ¿Pero vas a visitar algunos que están en las antípodas de tu pensamiento? ¿O? Trato de no incomodar a... No, pero se puede charlar y sí, decir... a veces sí, a veces no. Yo creo que hay sectores con los que sí se puede charlar. Claro. Y hay sectores con los que no se pueden charlar porque hay una postura ideológica muy ya prevista y yo creo que ya con tantos años uno es al pedo de gastar polvo en chimango y es realmente mucho más efectivo que algunos representantes que les interesa que las asignaciones del Inca continúen, o que les interesa que RTA también continúe adelante, y que son de una ideología más conservadora, bueno, que sean esos quienes vayan a visitar. ¿Y qué ves, Pablo? ¿Ves ahí que o están desinformados o los ves con poco interés sobre el tema? ¿Qué ves? Para mí es una postura ideológica, una postura de financiar un sector muy pujante. No, pero yo decía de los que te reciben. Sí. Bueno, hay de todo. Hay algunas posturas ideológicas que yo prefiero no visitarlo yo porque ya hay una barrera ideológica que se presenta. Yo estoy muy identificado con un sector determinado. Entonces me ven venir a lo lejos. No quiero incomodarlos y como lo que buscamos es ser efectivos, bueno, va otra persona a verlo. Y hay otros representantes que están un poco más atravesados por la coyuntura, ¿no?
por la coyuntura política de cada una de sus provincias. Los representantes que representan a sus provincias a veces también generalmente deben responder a los intereses de la provincia, por ende a los intereses de los gobernadores. Entonces muchas veces pueden llegar a acompañar medidas o leyes o artículos en este caso, porque una ley se negocia en su totalidad y a veces para poder lograr ciertas cosas también es necesario votar otras. Pero bueno, yo creo que ahí siempre es posible entrar nosotros tenemos la particularidad que recibimos muchas veces, hablamos el mismo idioma, sin embargo la discusión pasa por otro lado, pasa por la necesidad de la provincia de conseguir ciertos recursos que son necesarios para la vida diaria. Claro, el senador tiene que votar esto para después recibir... Exacto, y así y esto es la política, esto lo entendemos perfectamente. Pero esta es una ley que tiene, digamos, una gran cantidad de artículos que están puestos ahí para ser negociados. Y creemos que muchos de los artículos de esto que estamos defendiendo nosotros, o intentando que queden fuera de la ley, pueden ser negociados. ¿Nunca te pasa a decir, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Nunca te llegás a preguntarte, vos decís, estoy gastando tanto tiempo en este senador que me mira con cara rara, estoy tratando... No, porque es una vocación. Es una vocación. Sí, yo siento que es algo que me gusta hacer. Me gusta hacer y lo sé hacer. Ya hace 19 años que lo hago a través de Sagay. Y medio que se transformó en una actividad mía muy reconocible y donde tengo también cierto talento para llevarla adelante. ¿Sí? Sí, claro, y también... ¿Eso pensás que es innato? ¿Te preparaste? ¿Cómo fue? ¿Fuiste estudiando? Fue sucediendo. Mi entrada a Sagay, y hace 19 años atrás, fue por un impulso y por la necesidad de poder conseguir para nuestro colectivo el derecho de propiedad intelectual. Eso fue lo que me impulsó. Avanzamos, fuimos parte de eso, y de a poco fuimos entendiendo, fuimos acercándonos a otros placeres de la política, digamos, en el sentido fui entendiendo algunos mecanismos que me fueron interesando más allá de lo que era administrar el derecho a propiedad intelectual. Me fue gustando cada vez más. Creo que hubo acontecimientos en mi vida también que me fueron acercando cada vez más a la política. ¿Cuáles? Y el secuestro de mi papá en el año 2002 fue algo que me hizo ver la Argentina de una manera muy clara y muy cruda, ¿no? Yo adolecía de ciertas cosas hasta ese momento. ¿Pero qué viste ahí? ¿De qué está hecha, de qué está hecho los submundos, por ejemplo, de la política o de la sociedad, digamos? Cómo la Argentina ha luchado en el vaivén de cambios políticos, de intereses, de fuertes intereses que se fueron imponiendo durante el tiempo a favor de los grandes intereses económicos, en desmedro de los intereses de la clase media o del pueblo en general. Eso al conocer eso me dio como cierta enjundia, ¿no? Y cierto deseo de aportar algo más que mi simple llegada al público por una cuestión artística, ¿no? Una cuestión actoral. ¿Y sentís que te compite el actor con el militante o no? Mirá, ya te diría que ya lo pasó un poco al político, al actor. Yo manifiesto mi actividad actoral con gran felicidad porque creo que cada vez tengo mejores características y más herramientas para actuar. Lo disfruto profundamente, disfruto el teatro de una manera como no lo disfrutaba tal vez al principio de mi actividad. El teatro se ha transformado en mi vida como un hecho de catarsis y de esto de estar sentado, parado, esto que decía, voy de tal día a tal hora, me paro en el escenario y vivo el presente. Eso me mantiene agarrado al presente. Después el resto peleo, estoy con mi familia, peleo por los derechos que tengo que pelear. Pero el teatro es una de las cosas que más satisfacciones me trae. Y lo sé hacer y lo sé hacer cada vez mejor. ¿Y ahí se te va en algún momento la mente o estás...? Totalmente. Bueno, viste que una de las cosas que yo también intento hacer en mi vida es desarrollar un poco mi aspecto espiritual, ¿no? Digamos, con distintas herramientas. Estar plantado en el presente, estar pensando en el presente y no estar pensando ni en el pasado ni en lo que va a venir,
puedo planificar el futuro, pero no estar arraigado o condicionado por lo que viene, es la mejor forma de vivir. Y el teatro es un acto del presente, o sea, cuando vos estás arriba del escenario, si no estás en el presente, se te va la letra, se te va el ritmo, no podés imprimirle al texto que aprendiste sentimiento e intención. Entonces, todo lo que me lleve a estar esto hoy para mí es un acto de presente, disfrutar de la charla con ustedes, de no querer irme a otro lado, ni estar pensando lo que dejé atrás. Son actos que me traen enorme satisfacción. Entonces, sigo haciendo la actividad teatral, sigo actuando, si me llaman para otra cosa también lo hago, pero le pongo mucho foco y tengo mucha libido puesta en tratar de que no nos saquen lo que tenemos y también en pensar y proyectar lo que quisiera, cuando las condiciones estén dadas, lo que quisiera tener para este sector, ¿no? Para el sector cultural en general, pero sobre todo para el audiovisual en particular, que tenemos mucho para crecer, porque en nuestra región alrededor tenemos Chile, Uruguay, México, Colombia, Brasil. Sí, de hecho, muchas producciones nuestras se hacen en Uruguay. Sí, claro, porque Un montón. las condiciones están dadas para que eso suceda. Esto no sucedió, hace años que nosotros lo venimos impulsando y no hemos logrado el objetivo. En los últimos 4 años que creíamos que lo íbamos a poder lograr, no lo hemos logrado, pero seguimos concentrados en lo que viene hacia adelante, porque la Argentina tiene un historial de producción audiovisual extraordinaria. En la década de oro del cine argentino estábamos por detrás de Estados Unidos. México no existía todavía en lo que era la producción audiovisual. Y somos respetados y admirados en todo el mundo, pero en la región hemos sido punta de lanza. Y el objetivo está puesto en volver a estar en ese lugar. ¿Qué te pasa cuando alguien te dice, tal vez te pasa con compañeros que te dicen, colegas, la política está toda podrida, no me quiero meter? Tienen razón. Tienen razón. Tienen razón y está bien, es una elección muy profunda. No todos estamos preparados para enfrentarnos a eso, ¿no? Claro. Y no todos debemos estarlo. A veces sé que mi posición es un poco incómoda para propios y para extraños, ¿no? Para extraños, digamos, para opositores a mi pensamiento, por el pensamiento en sí, por lo que expreso. Y para los propios, porque tal vez mi postura de compromiso los deja un poco con un signo de interrogación, de tal vez preguntarse por qué yo no tomo ese mismo camino de compromiso. Y la verdad es que esto debe llevarlo adelante quien lo cree conveniente, a quien le llena la vida, a quien lo completa. Conseguimos nosotros, el hecho de haber conseguido todo este trabajo a través de una institución nos da la posibilidad a nosotros de institucionalizar los apoyos y los acompañamientos de los compañeros. Digamos, nosotros queremos ir por la ley de tal y sabemos de qué forma sumar a los compañeros, en qué momento sumarlos, y los compañeros y las compañeras se suman, porque obviamente todos quieren tener un sector audiovisual más fuerte, mejores condiciones de trabajo, y sin embargo no por eso tienen que involucrarse en política, sino defender su sector. Y bueno, estamos nosotros que los conducimos, que le decimos por dónde, que tratamos de mantener la credibilidad para que no nos abandonen para que no nos abandonen y para no crean que no es conveniente acompañarnos. Pero esto lo debe hacer quien tiene una vocación de verdad, y yo la tengo. Y los compañeros que estamos dentro de Sagay la tienen. Vos tirás, metés en el chat de uno de nosotros un tema de algún tipo de rosca y se viven por rosquear. O sea, cuando decimos, hoy salimos acá y tenemos un Zoom 18:30 para ver cómo articulamos lo próximo que queremos. Y cuando vos pones en el chat, che, tenemos voy, estoy. Bueno, eso lo hace gente que tiene vocación, ¿no? Si no es así, no sirve. No sirve. Nada sirve si no es así. Es verdad. En la vida. Hincha pelota, andate de ahí. Claro. Lo ves como algo pesado, andate. Claro. Sí, porque aparte también quienes lo hacemos con vocación preferimos hacerlo sin dudas y yendo para adelante, ¿no? Y convocarlos en el momento donde la cosa esté más masticada. ¿Y tenés ganas, no sé, de manera de presentarte a algún cargo, elecciones o no? Mirá, yo no sé, yo no digo de esta agua no he de beber. La verdad que la situación me va llevando muy claramente hacia un lugar. No podría precisártelo ahora, pero no niego que claramente me voy formando y voy generando espesor. Voy perdiendo espesor en un lado y voy generando espesor en otro, ¿no? Porque claramente la actividad a la que yo me inicié hace ya más de 30 años necesita de cierta
de cierto juego anodino de compromiso político, digamos, ¿no? Digamos, de no definición. Eso siempre ayuda mucho. Entiendo. Ayuda mucho más a la proyección, ayuda mucho más a la promoción, a no meterte en la picota de la discusión política. Entonces yo voy entendiendo que voy construyendo para un lado y lo otro. Bueno, hay muchos actores que se han dedicado a la política y que han continuado a lo largo de los años, ¿no? Sí, Digo, antes no se... están las antípodas de mi pensamiento, pero yo lo miro siempre al Beto Brandoni, ¿no? Y cómo es el día de hoy que él sigue arriba de un escenario y si bien tiene seguidores y detractores, el tipo sigue avanzando en eso. Entiendo cuando decís lo de las quisiera poder antípodas, hacerlo. lo de las antípodas hoy, pero es un tipo que en la dictadura se la recontrabancó y la peleó, ¿no? Sí, hubo un cambio de paradigma a lo largo de los años también, ¿no? Además de ser un actorazo. Creo que cuando el enemigo era alguien determinado, que era la dictadura, eran los poderes económicos concentrados que a través de la dictadura plasmaban un sistema económico y político que además de empobrecer a la gente, digamos, atacaba directamente a la integridad física de quienes estaban en contra, era más fácil pronunciarse, digamos, era más fácil ubicarse en contra. Luego cuando llegó democracia. Cuando llegó la democracia, ya empezaron a tallar otras cuestiones. Igual me parece políticas. que los primeros años el crimen era distinto. Yo no recuerdo que señalen a Irma Roy o al mismo Brandoni. No lo señalaban por militar, me parece. No, es verdad. Irma Roy peronista, Brandoni radical. Sí. Nadie decía, no lo voy a ir a ver al teatro porque es de tal partido. No, es verdad. Sí, bueno, pero eso cambió. Y Cambió, eso luego eso sí se instaló ahí un juego. Yo creo que el antiperonismo existió siempre. Sí. Creo que la dicotomía es peronismo-antiperonismo. Más allá de que después el antiperonismo vota a un candidato conservador, ¿no? Pero yo creo que se articula entre peronistas y antiperonistas. Digamos, los antiperonistas se encolumnan detrás de propuestas que básicamente primero son antiperonistas, luego pueden cuadrar. Bueno, el ejemplo de este gobierno es así. Convengamos que cuando apareció la opción de Javier Milei como posible candidato, causaba gracia, generaba suspicacias, nadie creía que eso fuese así. Y había un sector conservador que decía, no, ¿cómo esto? Jaja, se reían. Cuando se vio que efectivamente representaba el antiperonismo, el encolumnamiento fue total y absoluto, ¿no? Pero hay un 40% que va para un lado y para el otro. ¿Realmente solo hay peronistas y antiperonistas en este país? No, hay un sector grande, voluminoso. Un sector voluminoso de un 20 y pico por ciento, a veces puede oscilar 20 y pico, 30%, que oscila en las distintas políticas con los dos extremos, ¿no? A conveniencia de su propio bolsillo, su propia manera de pensar en el momento. Creo que a veces son bastante permeables a la comunicación política. Digo, creo que no hay una convicción política como algo hay más, de un lado o del otro. O más emocional. Claro, más emocional. Algo del momento. Más emocional. Y también el peronismo muchas veces te ofrece cosas que nada tienen que ver con el progresismo. O sea, está el peronismo y el antiperonismo. Menem. Sí. Claro. No, Menem se presentó como peronista y después en el poder hizo otra cosa. Sí, hubo hubo un engaño ahí, ¿no? Digamos, recordemos la revolución productiva. Claro, el salariazo. Que estaba puesto a base de una revolución dentro de lo que era la matriz productiva argentina. Y eso no sucedió. Y un componente conservador importante también tiene el peronismo. Cuando te lo ofrece decís ser antiperonista, ser anticonservador. No, en el caso de Menem lo mismo también. Lo decía, peronistas somos todos. Por eso digo. Peronistas somos todos. A partir de ahí veamos dónde nos paramos. Pero... Claro, yo creo que hay una matriz del peronismo que a nivel económico puede estar dividida, pero con respecto al tema de justicia social y desarrollo interno de la productividad interna, creo que no hay muy grandes diferencias. Lo de Menem fue diferente. Menem ganó con un discurso y luego se abrazó a un modelo neoliberal que lo que hacía era cerrar fábricas en la Argentina. De hecho, Milei lo cita como su presidente favorito. Exacto, por eso. Sí. Pero digo, creo que hubo Pero Macri también salió medio de ese costadito, lo tenemos... Pero Macri nunca habló de productividad. Pero lo que digo es que tiene un componente del peronismo también que lo abrazó Scioli. Bueno, yo me acuerdo que el componente peronista fueron algunos sindicalistas que lo acompañaron en ese momento, pero no fue más que ese componente. A mí me parece que lo de Macri fue mucho más genuino
en relato, ¿no? En relato y en la oferta electoral. Lo de Milei también. Lo de Milei también. Sí, Lo de claro. Milei también, claramente fue así. Ganó con una propuesta a la que, bueno, creo que tergiversó a lo largo del camino, pero que no fue la estafa electoral Claro. creo que para mí fue la estafa de Carlos Menem, ¿no? Estamos con Pablo Echarri, señoras y señores, que además actúa, como lo dijo. Hace teatro, se está despidiendo de Drac, una obra que le fue muy bien en Calle Corrientes, en el Metropolitan. Está Pablo, Juan Gil Navarro, Oski Guzmán y Carlitos Portalupi. Sí. ¿Cuántas quedan? Y quedan pocas, Quedan pocas. Un mes. Un mes, Sí, bueno. 4 semanas. Ahí está. El domingo 1 de marzo terminamos. Una obra que nos ha traído enormes satisfacciones y que la sigue trayendo. Esto de estar en el presente, subido arriba de un escenario y disfrutar de ese hecho presente. Y con gente si encima es divertida, con además. Druk, Sí. y con estos 3 que tengo al lado y con Dolte de la mano, Claro. todo se hace mucho más placentero, claro. Pará, y después vas con otra obra. Y después vamos a continuar, empalmamos con ensayando. Voy a volver con Carlitos Portalupi, con mi gran compañero Carlitos Portalupi, con Paola Krum y con Inés Palombo, bajo dirección de Veronese. Daniel Veronese, sí señor. Ajá, y texto de Agustina Gato. De Agustina Gato, ¿Y sí. qué van a hacer? Y vamos a hacer el título, bueno, yo creo que no pregunté esto, pero vamos a hacer Maldita Felicidad. Una historia divertida y profunda a la ¿Sí? vez. ¿Por qué? Vamos a divertir a la gente. Y porque vamos a hablar de la felicidad con 4 personajes delirantes que se presentan casi imposibles de poder definir qué es la felicidad, o por lo menos decir, podemos por lo menos poder decir si alguna vez fueron felices o no, que presentan características muy divertidas para el público, pero que luego, como me gusta a mí por lo menos, profundiza y toca fibras íntimas de qué es para cada uno de nosotros la felicidad, ¿no? Y qué es lo difícil de poder lograrla, ¿no? Una obra para sentirse identificado. Creo que más de uno va a sentir que se está divirtiendo tontamente y luego Te la pone después. te la pone. Que es lo lindo del teatro. Por supuesto. Yo creo que Druk pasa eso un poco. Druk es una propuesta, son 4 amigos profesores de colegio borrachines que utilizan una teoría de un filósofo noruego que dice que el ser humano tiene un déficit del 0,5 de alcohol en la sangre y que para poder tener una vida más llevadera, más amable, deben beber, deben meterse ese 0,5 y por supuesto desbarrancan y en su vida personal nada es como pintaba, y de final también te coloca, además de un pensamiento que te ayuda a pensar de que todos los problemas deben resolverse bien sobrios para poder ser resueltos en su totalidad, al final también te clava un estilete que no se lo vamos a adelantar. No, por supuesto, por supuesto. Queremos que sufra. Y para hacer una obra, obviamente el texto. ¿Y qué más necesitas? Buenos compañeros. Buenos arriba del compañeros. escenario. Buenos Profesionales y personas. Bueno, gente con la que pueda después tomar algo. Yo te diría que primero necesito buenas personas y luego hablamos del talento, ¿no? Por suerte en este país hay extraordinarias personas y grandes talentos. Un buen director, como lo es Daniel, me parece que... ¿Le peleas a los directores? ¿Le peleas bien? No, te digo? no. No, obedeces. Soy muy obediente. Ah, ¿sí? Sí, soy un tipo muy obediente. Siempre lo he sido, muy obediente a lo largo de los 30 años de laburo. Me entrego a la mirada del director. Cuando el director me elige a mí para este proceso es porque sabe que cuento con distintas características para llevar adelante. Entonces, ya cuento con esa anuencia de confianza del director. Entonces, hay algo el director sabe que yo no sé. Y yo sé, y al principio, todo esto va cambiando a lo largo de los años. Al principio yo pensaba que tenía mucho para decir con respecto a lo que yo interpretaba, de cuál era la mirada mía como actor sobre el personaje y sobre la obra en general. Y con el tiempo me fui moderando y me fui dando cuenta que tengo bastante más para decir de mi personaje y a veces ni siquiera de mi personaje. O sea que la mirada del director, esa mirada general, es la que me hace encuadrar como eslabón de una gran cadena y me hace acertar, ¿no? Porque le he pifiado. A veces mi mirada de cómo creía yo que debía ser ese personaje, cuando lo hice y cuando torcí el brazo, porque tuve época donde fui torcedor de brazos,
Pero eso de la juventud, ¿no? Sí, de la juventud. total. Esa Y la rebeldía, soberbia. claro. Sí, Y la juventud. soberbia. Y creer De que- medida. De medida, sí. Sí. Sí, la soberbia siempre es mala, pero Es mala. cuando es mucha encima. Pero esa soberbia te la da la tele, la fama, ¿qué era? Yo creo que la juventud, Ujú. el éxito te genera un nivel de soberbia grande. El éxito en general, ¿no? Pero en Sí. este trabajo, el éxito se traduce en varias cosas. En que tu mirada no es criticada, por lo menos no es criticada delante tuyo, es aceptado cuando alcanzás ciertos espacios, ¿no? Bueno, yo he protagonizado muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que he hecho, luego he producido y demás, y mi mirada en algún momento se transformó como una opinión irrefutable. El mundo medio como que te dice que sí porque sos vos y porque no quiere que te corras, no quiere que te vayas. Y a veces te dice que sí porque sos insoportable. Y a mí me ha pasado mucho, yo me he dado cuenta de ¿Te diste eso. cuenta? Sí, me he dado cuenta que a veces he tratado de torcer un brazo o de satisfacer mi mirada por el solo hecho de tener la soberbia de creer que esa mirada era absoluta y que era la verdad. Y lo he visto con mis propios ojos de que no, que me he equivocado. En el resultado artístico me he equivocado. ¿Eh? Ujú. Y bueno, aprendí mucho de eso. ¿Y quién te dio esas bofetadas? ¿Nancy, por ejemplo? Nancy me ha bajado Sí. mucho del pedestal. Mi propia búsqueda también de despeluzarme de esa soberbia. Yo, cuando descubrí que era soberbio, pensé que era otra cosa. Pensé que era inteligencia, pensé que era capacidad para ver la realidad. Estaba disfrazado de esas cosas, ¿no? Y después me daba cuenta que era soberbia, que era, como tenía la posibilidad de imponer mi mirada, la imponía. Claro. Entonces, pero lo que sí tengo es sentido común para ver cuando me equivoco. Y he tenido posibilidades de ver cuando me equivocaba. Y entonces he trabajado para no sé si uno quita la soberbia del todo a lo largo del camino. No, bueno, pero sí ya verlo es un montón. para llevarla a su Ya verlo mínima es un montón. expresión. Sí. Un poquito de todo hay que Sí. tener también. Sí. Sí, Poquito. mira, la soberbia es un pecado de mierda, ¿sabes? Sí, Es un pero pecado, no sos es el tampoco peor, un es- perfecto. Es la hibris, ¿viste? Es el pecado peor de los pecados, es el número uno. Tal vez los gobernantes precisan un nivel de soberbia para creer en su relato y para mandarse en esa patriada que dura un tiempo determinado y que está compuesta de aciertos y de errores. Ujú. Y que puedo entenderlo, que los gobernantes, que los representantes políticos que llevan y arrastran tanta interés y llevan un foco en sus imágenes y sus figuras tan fuertes, puedan necesitarlo. Los actores no lo necesitábamos tanto. Los actores, ya con tener seguridad arriba del escenario, con ser un poquitito, está bien, pedirle seguridad al actor o a la actriz tal vez es un poco contradictorio, ¿no? No, pero tal vez cuando estás en el escenario, sí, antes de entrar sos el más inseguro del mundo, pero una vez que estás arriba, Sí. ¿no? Sí, yo a veces extraño, o no extraño, desearía tener ese sentimiento del actor, de la actriz que antes de subir al escenario está con una revolución estomacal o compañeros que dicen, no quiero que me digas quién vino, ¿por qué? Porque me equivoco, porque me desconcentro. A mí es algo que ya no me sucede. A mí es algo que, al contrario, es algo que cuando ya tengo lo tengo afiatado, sobre todo la letra, que es la gran pesadilla del actor y de la actriz, ¿no? Vendrá la laguna esa, no recordar la letra. Para mí esto es felicidad una vez que voy a subir al teatro, al escenario. Y yo disfruto de eso, de que eso sea así. Yo lo veo a Carlitos Portalupi. Carlitos Portalupi no tiene un momento de inseguridad, porque es un roble arriba del escenario, es un tipo con una seguridad, con un talento, con una determinación a Y la es hora muy de actuar. profesional también. Además. del Entonces, talento, sí. yo celebro mucho y me he transformado en un actor así, digamos, en un actor al que el compañero puede confiar, porque siempre le voy a tirar el mismo pie. Digo, no me gusta la improvisación en textos donde no lo admite. Entonces disfruto mucho de ese esquema que hemos armado con mucho orden, conducidos por el director, y que para mí las mejores funciones vienen cuando uno
más respeta esa hoja de ruta que fue transitando con el tiempo. Así que me gustaría también un poco vivir lo que viven estos compañeros que se atraviesan por lo que va a suceder arriba del escenario. No, yo construyo de otra manera. Muy bien. Pablo Echarri, bueno, 6:30 tenés el Zoom, son 6:17, dale. Voy a tener que retrasar. Bueno, gracias Pablo Me por venir. cagaron media hora de rosca. Bueno, perdón. Bueno, vayan a verlo a Echarri al teatro. Últimas funciones con Juan Gil Navarro, Oscar Guzmán y Carlitos Portalupi. Y después va a estrenar Maldita Felicidad. Maldita felicidad. Vamos. Gracias, Pablo. Gracias. A ustedes, chicos.